En el continente americano se hablan una gran variedad de lenguas. Las más destacadas fueron las lenguas que dejaron las potencias coloniales europeas, o sea, el inglés, el español, el portugués o en menor medida otros idiomas, como el francés o el holandés. Cada país de este continente habla por lo menos alguna de estas lenguas. Los Estados Unidos hablan el inglés. Todos los países, desde México hasta Argentina, hablan el español. Brasil habla el portugués. Sin embargo, algo que mucha gente no sabe es que en un punto muy específico de las Américas existen unas pequeñas islas, Aruba, Curazao y Bonaire, en donde se habla una excéntrica lengua que mezcla todos los idiomas más importantes hablados en esta región del mundo. Estamos hablando de el papiamento, un idioma que literalmente consiste en una mezcla entre el español, el portugués, el inglés, el holandés y algunos otros idiomas. Este video está patrocinado por Jumptask. Jumptask es una plataforma virtual que te permite ganar dinero a través de realizar tareas muy sencillas y cotidianas, como reseñar, testear o jugar videojuegos y aplicaciones, rellenar encuestas, ver anuncios, traducir textos a tu idioma y muchas otras cosas. Jumptask te paga a través de su propia criptomoneda, pero no hace falta que sepas mucho de criptos, pues la plataforma te ofrece facilidades para cambiar el dinero a dólares o a tu moneda local. Si te gustan los videos del canal y quieres monetizar tu tiempo en internet, regístrate en Jumptask utilizando el link en la descripción. Como se mencionó en la introducción, el papiamento está inspirado en gran medida en el español. Algunos ejemplos de la conexión entre el español y el papiamento pueden ser cucina, que viene de cocina, tranquil, que viene de tranquilo, o nombre, que viene de nombre. También está basado en gran medida en el portugués. Algunos ejemplos de la conexión entre el portugués y el papiamento pueden ser vizinho, que viene de vizinho, en español vecino, bon día, que viene de bon día, en español buen día, o pa bien, que viene de parabéns, en español felicitaciones. También tiene grandes influencias del inglés. Algunos ejemplos de la conexión entre el inglés y el papiamento pueden ser instruction, que viene de instruction, en español enseñanza o instrucción, o sorry, que viene de sorry, en español disculpas. Por supuesto, también tiene cierta influencia del holandés. Algunos ejemplos pueden ser dankie, que viene del holandés danke, en español gracias, o lekker, que viene del holandés lekker, en español delicioso. Para ver qué tan cercano, qué tan entendible es el papiamento en comparación con el español o el portugués, vamos a escuchar a una persona hablando papiamento fluidamente. Durante 60 para 180 jovens da vira membro de Jamboner. Cada semana da saca jovem de semana. Esse aí tá jovem exemplar. Albercito Kudanik tá jovem de semana e nos passa uma tarde junto com nang na centro. Tem 3 palavras e jovem para resumir tem que forma Jamboner ajudante na vida. Responsabilidade, respeito e amistade. Jamboner abre suporte nang na juli de ano 1999. Esta es centro para actividades después de escuela más grande de Antillas. Durante el tiempo aquí, un total de casi 1000 jóvenes había miembro. El origen del papiamento se remonta al siglo XVII, durante la colonización de las Américas. Las pequeñas islas de Aruba, Curazao y Bonaire, también conocidas como las Islas ABC, frecuentemente pasaban a estar controladas por un imperio europeo a otro. Estas islas a lo largo del tiempo fueron gobernadas por españoles, holandeses o ingleses. A pesar de que los portugueses no las gobernaron, el imperio portugués era uno de los principales socios comerciales de la isla, siendo los esclavos africanos una de las principales exportaciones de los portugueses para las islas ABC.
Estas islas, al final, se quedaron definitivamente con los holandeses. De hecho, a día de hoy, siguen formando parte del Reino de los Países Bajos. Sin embargo, por su cercanía con Venezuela y Colombia, y su posición tan estratégica en el Mar Caribe, hizo que las islas ABC siguieran siendo un gran crisol de razas y culturas, lo que ayudó a consolidar el papiamento como una lengua independiente tanto del español como del holandés. En los siglos XIX y XX, la lengua comenzó a estudiarse más. Las autoridades holandesas comenzaron a darle más notoriedad y reconocimiento, pero no fue sino hasta el siglo XXI que los holandeses reconocieron el papiamento como una lengua oficial. A pesar de esto, hoy en día, solamente menos de medio millón de personas hablan el papiamento, lo que sin duda contribuye a que esta lengua sea tan desconocida. En fin, ¿qué opinas tú del papiamento? ¿Puedes comprenderlo? Deja tu comentario en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.